Vamos a empezar a darle gracias a Dios. Bendiciones para todos. Padre maravilloso, yo hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por esta nueva enseñanza, Señor, y esta nueva clase, Señor, que estamos recibiendo, Señor. Nosotros, tus hijos, estamos aquí reunidos y estamos aquí, Señor, queriendo aprender más, queriendo a que tú nos hables y que tú nos guíes a través de tu santa palabra, ¿sí? De lo que tú has dejado plasmado para que nosotros, tus hijos, aprendamos, Señor. Ahora oramos, Señor, por todas las personas que están aquí representadas y oramos también por los que nos observan a través de la internet, Señor, para que tú los bendigas, Señor, allí donde ellos se encuentran. También tú, Señor, esta bendición les llegue, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias te damos por todo, Señor. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Vamos a empezar en materia, ¿vale? Han estado pudiendo repasar, han podido repasar los estudios. Muchas veces tenemos la costumbre de que tomamos nota aquí, pero nos vamos para casa y no volvemos a repasar los estudios. Yo les recomiendo, como estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Que volvamos a repasar nuestros apuntes, que volvamos otra vez a tomar nota, que estamos tocando unos temas bastante que la gente a veces los tiene así que no entiende mucho, no comprende. Entonces es bueno que los repasemos porque algún día de pronto alguna persona le pregunta y por lo menos tiene cómo darle respuesta de todo esto. Vamos a entrar en este punto y si no estoy mal creo que quedamos aquí, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale, este es el título que habíamos dejado en la semana pasada y vamos a empezar a estudiar sobre las jerarquías demoníacas. ¿Sí? Las jerarquías demoníacas. Escriban por favor como título las jerarquías demoníacas. Lo primero que vamos a estudiar, una cita bíblica que es la única que nos muestra y nos enseña con respecto a las jerarquías demoníacas, nos enseña un poco para poder estudiar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el estudio de los ángeles. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando los ángeles y también sus jerarquías? Como estaban, la Biblia no es muy clara para mostrarnos qué específicamente hace cada uno. O sea, no hay alguien que lo pueda decir. No queremos, o sea, la Biblia no nos dice qué hacía cada función. Sí algunas, pero de lo que hemos podido, cuando empezamos a estudiar sobre los tronos, los dominios, ¿sí? Las potestades y de las de lo que es la parte de los ángeles de alto rango, pues no nos lo especifica la Biblia, nos especifica muy puntual en unas áreas. De la misma manera, las jerarquías demoníacas, pues ocurre similar, no nos dejan una claridad, pero intentamos más o menos hacer un estudio basándonos un poco a lo que nosotros comprendimos la vez pasada y viviendo el gobierno humano, entendiendo un poco sobre esto, ¿vale? A partir de ahí, cada uno es libre, ¿sí? Porque estamos estudiando, somos teólogos y estamos estudiando como estudiosos de Dios, estamos estudiando y pues podemos empezar a mirar, indagar, seguir buscando, ¿sí? Para mirar cómo ampliar algún concepto, ¿vale? Pues entonces, jerarquías demoníacas. Lo primero que vamos a escribir esta cita bíblica es Efesios 6:12 y la vamos a leer todos, ¿vale? 1, 2, 3. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ahí vienen, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pablo, mandándole una carta, en Efeso, ¿sí? Envía esta carta y allí empieza a mostrarle y nos deja algo que nos deja plasmado y es verdad. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha es espiritual, porque ellos son espíritus, tanto el diablo como los demonios son espíritus, ¿vale? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, y claro, nosotros no podemos pretender conseguirnos un buen armamento e ir a pelear con el diablo, no, porque nuestras luchas, como él no es carne ni sangre, ni tampoco coger unas espadas y creer de que yo voy a desafiar al diablo y me voy a agarrar a pelear, o con un demonio y me voy a agarrar a pelear con una espada. No, porque es espiritual,
Entonces dice que no es contra carne y sangre, refiriéndose a que no es la parte humana, sino es espiritual. Ahora, sí hay una lucha que tenemos, pero esa lucha es espiritual. Entonces nosotros, que somos espíritu, ¿cuántos creen que somos espíritu? Difícil, ¿no? Como que dice, ¿cómo así? Pero difícil entender este concepto. Pero la palabra en 2 Tesalonicenses nos enseña de que nosotros somos espíritu. Todo vuestro ser, ¿cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Hay algunas personas que lo dicen al revés. Alma, cuerpo y espíritu. No, somos más. Primero dice la palabra espíritu, alma y cuerpo. ¿Vale? Somos primero. Entonces nosotros, al ser espíritu, pues tenemos que buscar la manera espiritual. Nuestro Dios, nuestro Padre es espíritu. Dice que Él es espíritu y está buscando que le adoren en espíritu, ¿vale? Por lo tanto, en esa área espiritual, nos muestra en esa área espiritual y nos da unos nombres. ¿Cuáles son? Vamos a leerlos otra vez. No, espérate. Aquí lo vamos a leer más claros aquí en este. Escriban esto, por favor. La palabra de Dios es clara al afirmar. La palabra de Dios es clara al afirmar que en las esferas demoníacas también hay diferentes jerarquías. Que en las esferas demoníacas también hay diferentes jerarquías. Punto aparte. Que en las esferas demoníacas también hay diferentes jerarquías. Punto aparte. Dentro de estas tenemos A, principados, B, potestades, C, A, principados, B, potestades, C, gobernadores de las tinieblas, D, huestes espirituales de maldad. C, gobernadores de las tinieblas, D, huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, vamos a repetirlos. A, principados, B, potestades, C, gobernadores de las tinieblas, D, huestes espirituales de maldad. Vamos a volverlo a repetir, ¿vale? A, principados, B, potestades, C, gobernadores de las tinieblas, D, huestes espirituales de maldad. Vamos a empezar a estudiar uno por uno y así vamos a ir comprendiendo mejor qué es lo que la palabra. Vi que el versículo de Efesios 6 es el que nos muestra. Acuérdense de este versículo, que es donde está cuando quieren hablar sobre las jerarquías demoníacas. ¿Dónde se encuentra? Es en Efesios 6, 12, ¿vale? A, los principados. A, los principados. Los principados son demonios de gran poder y autoridad. Los principados son demonios de gran poder y autoridad que dirigen grandes zonas de la tierra. Que dirigen grandes zonas de la tierra y tienen bajo su mando a millones de demonios. Vuelvo a repetir. Los principados son demonios de gran poder y autoridad que dirigen grandes zonas de la tierra y tienen bajo su mando millones de demonios. Entonces, hablábamos anteriormente, y quiero que por favor vamos a revisar esto. Yo les decía de que un principado es un príncipe. Principado es un príncipe. Por lo tanto, por encima del príncipe, ¿quién está? El rey. Y en este caso, ¿quién sería el rey? Satanás. Entonces, teniendo claro de que Satanás gobierna sobre los principados, vamos a repetirlos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas
y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener claro esta parte, ¿vale? Ahora, vamos a escribir. Estos demonios operan dentro de las naciones, afectando los gobiernos. Estos demonios operan dentro de las naciones, afectando los gobiernos y trayendo caos a los pueblos de la tierra. Voy a dejarles ahí para que escriban. Y trayendo caos sobre los pueblos de la tierra. A ver, vamos a empezar a pensar y a ponerle un poco de lógica a esto. El planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta Tierra está dividido por continentes. ¿Sí? Hay continentes, continente americanos, los europeos, asiáticos y todo eso. Entre los continentes pues está repartido por sus países. Entonces, estos principados ejercen un dominio sobre una región específica, en este caso un país. Esto es para ponerle un poco más o menos de lógica, entienda esto. En todos los países el pecado, pues todos los países hay pecado, pero hay uno que predomina más que otro. Hay pecados que resaltan más que otros países. No podemos comparar el pecado que hay del principado que hay en Haití con lo que hay en México, por decir. En Haití pues se mueve mucho lo que es el vudú, la santería en Cuba. Entonces, hay de todos los pecados, pero hay uno que predomina más. Pues eso es lo que quiero explicarles, de que ese principado que está en ese país predomina más. Por decir, en la iglesia, en México, ¿cuál sería el principado que ustedes creen que en México habría? La idolatría. Imagínense, las mismas imágenes nos enseñan de que ellos adoran a la muerte, le llaman la Santa Muerte, hasta le ponen a un esqueleto un vestido y lo adoran y le piden a eso. Pero ¿cuál sería un principado de la India? Adoran muchos ídolos. También es la idolatría. Allí adoran muchos ídolos, hay mucha idolatría. En África, según en qué regiones, hay muchos donde la brujería, magia negra, en Brasil, ¿sí? Y hay unos países, yo no voy a decir ahora cuál es en cada lugar, lo que quiero que entienda, el concepto que le estoy diciendo es que hay unos que predominan más que otros. Por decir, en Venezuela se está moviendo un principado muy fuerte ahora en estos tiempos. Ustedes no ven de que, como está en otros países, como en la parte de la China, en Corea o en Cuba, hay un gobierno que es, ¿cómo? Comunistas. Allí en Venezuela también ha venido a entrar más o menos este mismo gobierno, un gobierno de comunismo, de control de gobierno. Quieren controlar todo, lo quieren controlar. Pues esas cosas son principados fuertes que se mueven en países generales. Y quiero que sepa que en cada país pues predomina uno más fuerte que otro. Ahora, ustedes ya empezarán a pensar cuáles son los que se están moviendo en Europa, como este. Bueno, más que todo es como para tener una idea. Nosotros cuando venimos de nuestra región, de Sudamérica, y hemos venido aquí a este país, pues hemos entrado a que en esta nación se gobierna otro principado diferente. Se gobierna diferente al que nosotros veníamos. Yo vengo de Colombia. Unos de aquí vienen la mayoría de Honduras. Otros vienen de parte de África. Pero lo que quiero que sepas es que allí se movía el principado diferente y entramos. Vemos todo que es un poco diferente. Y nosotros tenemos que darnos de cuenta de cómo se están moviendo en el aire.
sea, como hijos de Dios tenemos que entender un poco de esto, ¿vale? Entonces ellos operan dentro de esas naciones y cuando operan como esto afectan todos los que son los gobiernos y trayendo caos en los pueblos de la tierra, ¿vale? Por favor, vamos a ver un ejemplo en Daniel que sí te lo puedo dejar un poco más claro de que ellos se oponen ante las cosas que vienen de Dios. Daniel 10, 12, 3, esto lo estuvimos estudiando la vez pasada con respecto a, en el caso de Daniel, estuvimos estudiando con respecto de que había venido a Daniel. Vamos a leerlo todos y así lo entendemos más. Entonces me dijo, ¿quién está hablando? No, entonces me dijo. ¿Qué? ¿El ángel qué? Gabriel, ¿se acuerda? Me dijo, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Paremos un momentico aquí. Qué bonito, ¿no? Este pasaje, me encanta cómo lo está diciendo, pero imagine que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que el día que tú dispongas tu corazón, y me estoy saliendo un poco del estudio, que dispongas tu corazón a entender y a humillarte ante la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que fueron ¿qué? Oídas las palabras, tus palabras, y a causa de todas esas palabras Dios te vino a traer un mensaje. Así que sería bonito que cogieran este versículo y lo pudiéramos también a aplicar a nuestra vida, de que dispongamos nuestro corazón. Hay que disponer nuestro corazón. Siempre todo está relacionado con el corazón. Vamos a seguir. Mas el príncipe del reino de ¿qué? Entonces había un príncipe del reino. No era el príncipe físico del reino de Persia que había hecho oposición a una ángel, a alguien que venía como el ángel espiritual. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días hubo una oposición. ¿Cuántos los que estuvieron estudiando conmigo eclesiología? Una de las cosas que estuvimos estudiando y lo primero que estuvimos estudiando de que siempre Satanás, tanto con sus principados, sus potestades y contra los millones de demonios, hacen oposición. Y aquí la palabra nos enseña aquí que hubo una oposición, no de un príncipe físico, porque vuelvo y le digo, ¿qué puede hacer un príncipe físico? ¿Qué pasa? ¿Que tenía un armamento sofisticado para luchar contra el ángel? No, estaba hablando de ese principado, estábamos hablando del principado, ¿vale? Entonces, volvemos a leer el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, mira quién vino al apoyo, Miguel, uno de los principales, ¿qué? Príncipes. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que vivieron una lucha entre, ¿qué? Príncipes. El príncipe del mal, que en este caso era el príncipe de las tinieblas, que era el príncipe, lo dice la palabra, del reino de Persia, y el príncipe de los principales príncipes, que se llama ¿cómo? Miguel. ¿A quién vino a ayudarle? A Gabriel. Vino a ayudarle a Gabriel, dice. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino ¿para qué? A ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Dios le envió una palabra a Gabriel para que se la llevara ¿a quién? A Daniel. Y en el transcurso del trayecto de ir a llevar esa palabra, se puso una oposición. Satanás se levanta y hace una oposición. ¿A quién? A Gabriel. ¿Quién le tocó venir en apoyo y en ayuda a ayudar a dar? Miguel vino en apoyo. Entonces dice que es un príncipe. Miguel dice que es uno de los principales príncipes, pero también estuvo haciendo una oposición contra un principado de Persia. ¿Están entendiendo lo que quiere mostrar en las palabras? Que hay principados que hacen oposición. No quería permitir que quedara plasmada todo lo que está escrito en el libro de Daniel, un mensaje que cuando vino a traer un mensaje, ya lo iremos entendiendo el próximo trimestre, pues vamos a entender qué es lo que quería traer, cuál era el mensaje. Lo hemos repasado un poquito aquí, pero lo estudiaremos más a fondo en escatología, ¿vale?
Ve potestades. Ve potestades. Estos demonios operan sobre el mundo social y cultural. Estos demonios operan sobre el mundo social y cultural. Tienen la capacidad de dominar las masas a través del medio artístico. Tienen la capacidad de dominar las masas a través del medio artístico. La música, el teatro, las artes, modas, etc. A través del medio artístico, la música, el teatro, las artes y la moda. Vamos a dejarlos aquí para que escriban y quiero explicar un poco sobre esto. Por lo tanto, ya dijimos de que ¿quién está por encima del principado? El rey. El rey. Por encima del príncipe está el rey, ¿vale? Por lo tanto, después como estuvimos estudiando en las otras partes, nosotros aquí si pidiéramos, aquí también hay un rey. Después viene un presidente y un príncipe. Rey, príncipe, así sucesivamente, vienen bajando. Y después también hay un gobierno. Y son como dependencias de que algunos son dedicados para alguna área. En este caso, las potestades son las que se encargan para dominar las masas. Y ustedes pueden ver de que viene hoy en día, ahora no, porque el tema de la pandemia, pero antes cuando no ocurría todo esto, hacían masas porque de pronto venía un artista famoso y los jóvenes caíamos y caen, porque ya vamos cambiando esas áreas, y caen en esa área de que se dejan como engañar con respecto a la manera como ellos, a lo que está saliendo de moda. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que una artista de cine de Hollywood decidió un día hacerse un corte de cabello y se rapó por aquí y se hizo algo. Pues parece ser que eso es lo que está de moda y ahora controla las masas, está haciendo de que los jóvenes hagan eso mismo. Empiecen al otro día, a partir de ahí, a hacerse lo mismo. Y eso ocurrió en la parte del deporte, cuando un deportista famoso se hacía un corte, se hizo como cuando Cristiano Ronaldo se hizo unas líneas aquí, pues a partir de ahí los jóvenes todos con sus líneas. Entonces hacen como una influencia para que los jóvenes miran todo esto por masas y ellos aprenden y empiezan de esa manera a poderlos engañar para llevarlos a un terreno donde ellos quieren. Entonces deben entender que Satanás es muy astuto, tiene mucha astucia y lleva muchos años y trabajan desde hace mucho tiempo buscando la manera de cómo introducirte, no solamente buscar la manera de hacerte daño a ti como creyente, sino también lleva muchos años engañando a la humanidad y desviando no solamente al abuelo, al padre, al hijo, a los nietos, sino a toda la familia de descendencia, los lleva arrastrándolos a unas cadenas y llevarlos así, ¿vale? Por lo tanto, tienen unas jerarquías. Ellos no es que estén desordenados, no crean que de pronto están de una manera desordenada y hacen lo que quieren. No, también tienen unas orden como lo hace, porque Él es un imitador de Dios. Dios en el cielo, ¿cuántos creen que en el cielo es perfecto y allí las cosas que se mueven, tanto el gobierno que Dios haya estipulado en los tronos, en los dominios, en los principados, en los mismos ángeles de alto rango que hemos estado estudiando, hay jerarquías, no todos toman decisiones, por encima está Dios, que es el que controla todo, pero hay unas jerarquías. Pues de la misma manera, Satanás sabe que cuando se trae a la tercera parte de los ángeles, pues él aquí en la tierra pone también
sus jerarquías. Por lo tanto, van ordenados. También no es que andan desordenados, sino tienen un orden, ¿vale? Entonces, es bueno entender que estos demonios trabajan en el mundo social, con el mundo social y cultural. Vamos a mirar ahora los gobernadores. Gobernadores de las tinieblas. Estos demonios ejercen su dominio en el mundo. Estos demonios ejercen su dominio en el mundo. Tomando control en las esferas políticas. Tomando control en las esferas políticas. Escriben entre paréntesis corrupción, engaño, muerte. Tomando control sobre las esferas políticas, corrupción, entre paréntesis, engaño, muerte. Tienen la capacidad de afectar grandes territorios y aún naciones enteras. Tienen la capacidad de afectar grandes territorios y aún naciones enteras. Punto aparte. Controla la manera como se planean las guerras. Controlan la manera como se planean las guerras. Para controlar la riqueza de los países. Controlan la manera como se planean las guerras para controlar la riqueza de los países. Ahora voy a dejarla aquí para que escriba. Entonces, esos gobernadores de las tinieblas no son gobernadores del bien, sino gobernadores de las tinieblas. Están ejerciendo en este mundo, y como en cada país o en cada estado, departamento o continente, pues se mueven, hay unos gobernadores. La gente cree de pronto de que cuando viene un presidente y entra al poder un nuevo presidente, creen que es que él viene a traer escuchaba a una persona que decía que ellos tendrán como con una carpeta aquí debajo del brazo, porque ya le han estipulado qué tienen que hacer. Esos gobernadores de las tinieblas han intentado durante muchos años cambiar las leyes. Por hoy en día es normal que hayan cambiado el tema del aborto y lo pongan legalizado en muchos países del mundo. Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Han ido sacando a Dios de todo lo que sea de Dios, de religión, lo han ido sacando de las escuelas, ¿sí? Ya anteriormente, cuando estudiaba, yo recuerdo que y era una idolatría igualmente, pero estaba Dios. Yo estudié en una parte y por lo menos a veces hacíamos hasta una oración. A veces nos llevaban a hacer misa y todas estas cosas, pero todo eso se ha ido perdiendo. Ahora ya no se puede hablar de Dios en las escuelas ni nada. ¿En donde más se recuerdan de que Dios estaba operando, o que por lo menos, entre comillas, creían poner a Dios? En los juicios. ¿No ven que muchas de las películas colocaban una Biblia, hacían colocar a las personas, pongan la mano y diga, jura decir la verdad y nada más que la verdad? Ponían como que a Dios de testigo, o también en un cargo que se desempeñaba, ¿sí? Pues muchos países todo eso lo han ido quitando. ¿Por qué? Porque hay unos gobernadores que quieren implementar nuevas leyes y todo lo que sea Dios lo han ido sacando. Pero ellos sí se preocupan de poner políticos homosexuales que están allí para que ejerzan nuevas leyes, haciendo posible de que se aprueben cosas, que a todas las cosas que nosotros le podemos llamar malo, a ellos lo llamen bueno, y a lo que son las cosas buenas, ellos lo llamen malo. Ahora, si nosotros públicamente o abiertamente decimos algo contra una persona, porque no tenemos ningún problema con el homosexual. La gente de pronto se equivoca que somos xenófobos. Yo no tengo ningún problema con el homosexual. Dios no tiene ningún problema con el homosexual. Lo que tiene un problema es con lo que él está practicando.
La persona como tal está practicando algo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, es que es un tema de que se ha ido introduciendo y nos ha ido colocando de que la iglesia o muchas personas son xenófobas porque no permiten o acceden a que lo que ellos practican, tenemos que nosotros también aceptarlo. No es con lo que practican, no con la persona. La persona no tiene ningún problema. La persona nosotros la amamos. Queremos de que Dios haga una obra en su vida y que esa persona pueda ser libre, ¿sí? Y pueda, ¿libre de quién? De pronto dirá la persona, porque yo sé que aquí me están viendo, me van a ver por internet, y qué es lo que queremos enseñar o mostrar, de que hay un enemigo, una esfera que se está moviendo, que está haciendo posible de que de todas estas leyes y que en el mundo y en el entorno donde se viva de unas maneras, de unas leyes nuevas. Todo ha ido cambiando y cada vez va a ser peor. Por lo tanto, estos gobernadores son los encargados de manejar, de ese control político. Hay mucha corrupción hoy en día, todo lo que piensa allí, cuando llega la política allí, pensando cómo robar. Hay unos tentáculos increíbles de corrupción en la política que se han abierto, como en el caso de Obredes. La otra lo estuve compartiendo, búscanlo así. Pues en Brasil había una gran, y estamos hablando de millones que durante muchos años pagaban a los presidentes y salieron salpicados. Muchos de los países de Sudamérica salieron salpicados es escandaloso la cantidad de millones y millones y millones de que estaban ejerciendo. Por lo tanto, ahora, si miramos, ¿ustedes creen que no hay unos entes que se reúnen para hacer digamos, los que están gobernando el mundo? Están gobernándolos, ellos lo gobiernan de tal manera porque ellos se reúnen. Y muchas veces que ocurre de que cuando quieren reunirse, pues nosotros eso nunca lo vemos por televisión. ¿Ustedes creen que eso sale por la televisión? Ahí en la programa, en la televisión sale lo que tú quieres, que ellos quieren que tú veas. Cuando tú te pones a mirar todo lo que hay en esa cajita, es como si fueras así, un borrego que solamente quieren que veas lo que ellos quieren que tú veas. Cuando tú sales en afuera y empiezas a mirar las áreas desde otros puntos de vista, te das cuenta de que detrás de todo esto hay unos que están manejando a esos títeres y los están controlando. Todos, la mayoría y lo de los gobiernos están gobernando, están siendo gobernados por otros que están por encima de ellos. No los conocemos, pero investiguen. Ahí les dejo esa para que investiguen. Yo sé, no quiero dar nombres, pero quiero que investiguen y verá que detrás hay muchos hilos. Muchas veces nos ponemos a pelear con el muñeco del ventrílogo, cuando lo tenemos que pelear es con el ventrílogo que está ahí. Y eso le pasó a personas que quieren luchar. No lo mires a ellos. Ellos están siendo como títeres de otras personas, están ejerciendo de algo que les dijeron que tenían que hacer. Ahora, muchas veces las personas empiezan a atacar, y no sé por qué estoy diciendo esto, pero creo que es importante. Si nos damos de cuenta cada año que está pasando, cada vez que está pasando se está poniendo más complicado en cuestiones de todo lo que se gobierna y todo lo que está ejerciendo, todas las cosas, ¿sí o no? Pero nos preocupamos de pronto decir, no, Dios solamente no quiere que se enreden en el mundo de la política, porque el tema de la política de Dios, vale, hasta ahí yo entiendo puntos de vista, pero mira lo que nosotros no hacemos, que se levanten en la política hijos de Dios para gobernar, ¿sí? Para que empiecen a gobernar en unas naciones, pero sí permitimos y votamos por lo que ellos nos quieren poner, y nos ponen allí a esos que son los que nos están cambiando las leyes, y por eso hoy en día ¿de qué nos vamos a escandalizar cuando vemos que nuestros hijos en el colegio donde están estudiando, ya mismo la misma profesores abiertamente les están enseñando lo que es la ideología de género? Estas son cosas que se han ido implantando. Esto no es que venga de ahí, pero ¿quiénes son los que están gobernando? Los que están gobernando son los que están ejerciendo. Y nosotros hemos votado por ellos, o estamos votando por esas personas.
¿Te das cuenta de lo que les quiero decir? Porque eso dice la palabra, son más astutos, ¿sí? Los hijos, como quien dice, de las tinieblas que los hijos de la luz. Son más astutos. Ellos sí se preocupan de poner allí a un gobernante para que ejerza y cambien las leyes sobre el aborto, sobre los matrimonios, sobre en el caso de los géneros, ¿sí? Todo eso lo van haciendo. ¿Qué decías, hermano? ¿Cómo es la palabra de la muerte? Eutanasia, vale, la eutanasia. Eso, o sea, cantidad de cosas. Pero ¿quiénes son los que están gobernando sobre ellos? ¿Y quiénes están encima de todos ellos? Pues esos gobernadores que son los que ejercen sobre países y ejercen dominio. Por eso le digo, un presidente cuando viene a gobernar ya entra con una carpeta debajo del brazo. Ahora, cuando se reúnen estas personas, y esto lo voy a decir porque yo quiero que investiguen, hacen como una especie de falsas banderas. ¿Por qué la televisión nunca anuncia sobre estas personas, sobre los que gobiernan sobre todo esto? Es difícil, ¿no? No lo van a hacer, no es permitido. Pero nosotros cuando investigamos por nuestra cuenta, sí vamos tirando del hilo, vamos mirando y el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va enseñando que hay un ente que está gobernando sobre todo, que son los que quieren dominar sobre el mundo. ¿Por qué se tiene que crear una plataforma para cuando venga el anticristo? Que las finales de los últimos tiempos están cercas y se tiene que crear esa plataforma. Por favor, vamos porque me quedo aquí y después no termino. Huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Escriban, por favor. Dedican su existencia a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. Dedican su existencia a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. Tratan por todos los medios de afectar a los creyentes individualmente. Tratan por todos los medios de afectar. Tratan por todos los medios de afectar a los creyentes individualmente. Por lo tanto, vamos a parar aquí y ustedes escriben. Entonces, estos huestes espirituales de maldad son los que ya están, que los vemos todos los días, en el borrachito de la esquina. Ese es el que le dice al borrachito, bébete la otra. ¿Sí me entiende? Ese el que pronto le está diciendo a la prostituta de que vaya y venda su cuerpo. ¿Sí me entiende? Está ahí, está dentro, está diciendo para que venda su cuerpo. O a ese que le está diciendo a un homosexual, mira, qué guapo que es ese chico. ¿Sí me entiende? Le está ejerciendo sobre su cuerpo, le está creando, porque están dentro ya. Entonces estos huestes espirituales de maldad, mirándolo desde los rangos, son como de bajo escalón, como el soldado raso, a diferencia, digamos, del ejército, que están los principales, los comandantes y tenientes, claro. Sargentos van bajando hasta llegar al soldado raso. Pues hueste espirituales de maldad sería como eso, como ese soldado raso que está en una parte más baja, pero estos ya son los que están afectando directamente que haya una obstrucción en la obra evangelística que debemos hacer nosotros, su iglesia. Ellos hacen un obstáculo más directo, ¿sí?, para obstruir todo lo que Jesucristo hace, y están ahí. Entonces ellos tratan por medio de afectar a los creyentes que individualmente, ya no en masas, sino individualmente. Entonces ese que te está afectando individualmente en las personas. Esas personas, el que quiere salir a robar y ya lo ve todo normal, quiere robar, quiere cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier cosa que ustedes se puedan llegar a imaginar, porque yo sé que tienen imaginación. Pues cualquier cosa que se puedan llegar a imaginar que los están llevando a esa área, pues esos son huestes espirituales de maldad. Y dice que se mueven ¿en dónde? Todos estos, ¿dónde se mueven? ¿En las regiones qué? Sí, pero se mueven en las regiones ¿qué? Celestes.
sea, estamos hablando que se están moviendo alrededor. Esto en todo el planeta Tierra está plagado por todas partes. Entonces tienen una estructura. Ahora, ¿Satanás es omnipresente? No. Pero entonces sí mueve a velocidades y entonces recibe información ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los principados, de los que están arriba. No dijimos que estaba quién era en este caso el príncipe, el rey. Pues ellos reciben toda la información de todo, van recibiendo de cómo se está moviendo. Él se mueve, está al tanto de todo y se va moviendo, murando en varias áreas. Ahora, no quiero entrar más en esto, pero quiero que sepan de que espiritualmente se mueven y lo que son las brujerías, todas esas cantidades de cosas que hacen, ellos se reúnen para que hayan presentaciones de todas estas clases de espíritus y hacen llamar como al diablo para que se les presente. Pero yo no voy a entrar en todo esto, pero quiero que sepan de que se mueven, se organiza de tal manera y como estábamos viendo en este punto, que son los huestes espirituales de maldad, estos son los que se dedican directamente al área ya es individual. ¿Vale? ¿Queda claro? Escriban esto, por favor. Como vemos, los demonios tienen diferentes grados de maldad. Entonces hemos visto que tienen diferentes grados de maldad. Hay algunos que están diferentes. Como vemos, los demonios tienen diferentes grados de maldad. Unos son más perversos que otros. Unos son más perversos que otros. Mateo 12, 43, 45. Vamos a leerlo. Mateo 12, 43, 45. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Y dice, cuando el espíritu sale del hombre, vamos a leerlo todos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares que secos, buscando reposo, y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Ojo con esto, lo que les estaba diciendo la semana pasada, de que el espíritu considera de que el cuerpo es ¿qué? Su casa. ¿Es qué? Su casa. Entonces él dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y ahí viene lo que nos interesa, de que hay espíritus que tienen diferentes grados de maldad. Entonces va consigo a otros espíritus que peores que él. ¿Entonces creen que hay espíritus que unos tienen otros grados de maldad más que otros? La palabra nos enseña que hay unos espíritus que son ¿qué? Peores que él. Esto es para apoyar este concepto que acabamos de leer anteriormente, ¿no? De que hay espíritus que son peores que otros. Entonces, volvemos a leer. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando, ¿qué hacen? Moran allí, dentro del cuerpo, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira, yo les voy a decir una cosa. Lo digo por experiencia. Yo estuve aquí, hablando de mi testimonio. Ahí les retraso para que ustedes escriban los que se quedaron atrasados. Una de las cosas que yo quiero que sepan es que yo anteriormente cuando recién casado, me casé, pues yo empecé a ir a una iglesia cristiana a los 6 meses. Con mi esposa recibimos al Señor Jesucristo. Al cabo de 4 años, pues todo eso era precioso, el tiempo que estábamos viviendo allí. Pero el enemigo vino y me hizo mucho daño. El enemigo vino a mi vida, entró y me hizo daño, porque yo no estaba fundamentado. Yo ahora lo entiendo, ahora sí lo puedo entender, y yo lo he explicado aquí en mi testimonio. Me hizo mucho daño, y en el testimonio que me hizo daño fue que me apartó. Y en el momento que yo empecé a apartarme de Dios, pues entonces vino y empezó a entrar más pecados, unos más que otros. Tú no lo puedes llegar a entender, por eso dice que encuentran la casa adornada y está barrida. Después vienen unos peores. Entonces, cuando yo no fumaba marihuana, pues empecé a fumar. Cuando yo no bebía tanto, pues empecé a emborracharme y hasta beberme los cunchos que quedan de todos los tragos. Yo era el que cerraba las fiestas. Pues imagínate que yo, hasta que no cerrara.
cuando yo no consumía cocaína, pues empecé a consumir y empecé a ser mujeriego. Entonces vinieron una serie de espíritus que fueron peores, que me empezaron a cambiar, y mi estado vino a ser peor que el anterior. ¿Me están entendiendo? ¿Eso le ha ocurrido a alguno? ¿O solamente soy yo aquí el único perdido que estaba ahí? No, ustedes son muy santos. Dios, cuando vino a su vida, los encontró, ustedes estaban allá en una habitación allá orando, y Dios vino y los acercó. Son muy santos. Y el único perdido era el maestro, ¿no? Quiero que yo le diga una cosa. Quiero que sepan de que hay espíritus que predominan y entran en las personas y los lleva a hacer cosas peores. Cosas que tú nunca te puedes llegar a imaginar. Por eso yo en el estudio, y está ahí, yo tengo esa prédica, la voy a compartir un día. ¿Les gustaría que la compartiera, para que no la han visto? La voy a compartir en el grupo, es en audio, ¿vale? Y quiero que sepas de que ellos van trabajando con tu vida y cada vez te vas deteriorando, haciéndote más daño, y tú no te das cuenta. Porque el enemigo te lleva a un área a donde te quiere hacer daño. Pues estos huestes de maldad ya no vienen solo, porque vienen con 7 que son peores. Entonces resulta que ya las personas que los conoció, niños, y ustedes dirán, este chico cuando yo lo conocí era una buena persona y ahora se ha vuelto un asesino, se ha vuelto esto. ¿Por qué? Porque son espíritus que han ido entrando y se han venido peores, cada vez peores, ¿vale? Vamos a escribir este otro punto que está aquí en el 44. No, esto ya lo leímos. Vale. No importa el poder que puedan tener los demonios. No importa el poder que puedan tener los demonios cuando el Señor Jesucristo regrese. No importa el poder que puedan tener los demonios cuando el Señor Jesucristo regrese. Los demonios quedarán sujetos bajo sus pies. ¿Cuánto lo creen eso? No importa el poder que puedan tener los demonios. Cuando el Señor Jesucristo regrese, los demonios quedarán sujetos bajo sus pies. Ellos saben que tienen un tiempo. Ellos saben que les queda un tiempo en la cual el Señor Jesucristo, cuando venga, en ese momento todo quedará sujeto ante el Señor Jesucristo. Todo. Y cualquier demonio, cualquiera, quedan sujetos ante Dios. Esto es como el Señor Jesucristo llega y va en la barca y pone un pie cuando se baja. ¿En dónde? En Gadara. Entonces él se baja y pone el primer pie ahí en Gadara. Inmediatamente la legión que había en el hombre se vino a buscarlo y se postró ante él, porque reconocen la autoridad del Señor Jesucristo, lo reconocen. Cuando él pone el pie, inmediatamente se vino el espíritu a buscarlo donde él estaba y ahí se postró a decirle: yo te conozco, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y ellos saben, y vino y se postró. El Señor Jesucristo tenía la autoridad y acababa de tener autoridad ante la naturaleza, que había esa tempestad y él hablaba a la naturaleza, él tenía autoridad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este texto? Dice que no importa cualquier poder de cualquier demonio, cuando el Señor Jesucristo venga, todos van a quedar sujetos ante el Señor Jesucristo. ¿Vale? 1 Corintios 15, 12, 25. 1 Corintios 15, 12, 25. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Entonces, ¿cómo seremos en Cristo todos qué? Vivificados. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias, fue el primero que ha resucitado para vida. Luego los que son de Cristo, ¿hay alguien que sea de Cristo aquí? Si el Señor Jesucristo viniera y nosotros ya hemos muerto, pues entonces dice, luego los que son de Cristo. Pero si viniera en este momento los que han muerto con Cristo, esos se resucitarán. ¿Está hablando de qué? De la resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Hay un orden. Primero Jesucristo, que resucitó. Después los que son de Cristo, los que están dentro del cuerpo de Cristo, que han muerto durante todo este tiempo, en su venida. Luego el fin.
Cuando entregue, mira aquí, el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo que dominio, toda autoridad y potencia. O sea, cuando se haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque todo quedará bajo el gobierno de Cristo. ¿Sí me entiende? Él será el que gobierne todo eso. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto, mira, ¿quién? A todos sus enemigos bajo sus pies. Todos van a estar bajo sujeción. Todos, ¿vale? Y mira este otro mensaje que dice aquí. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo lo que hoy en día, lo que estamos hablando de todos esos principados, potestades, gobernadores de la ciudad y huestes de maldad, todo esto será sujeto. El Señor Jesucristo tendrá el control y por lo tanto tendrá el control de todo el planeta Tierra. Por eso lo dice la palabra. El séptimo ángel tocó. Vamos a leerlo todos porque esto es precioso. Vamos a leerlo entendiéndolo en la mente. Es que a veces los pongo a leer como loritos, pero no, se trata de que lo leamos con entendimiento. A ver, vamos a leerlo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar. Quiero que escriban, vamos a entrar en este punto, satanología. Satanología. Vamos a hablar ahora sobre este ser. Satanología. Satanología. La satanología es la rama de la teología sistemática. La satanología es la rama de la teología sistemática que se dedica a estudiar, la satanología es la rama de la teología sistemática que se dedica a estudiar la vida y, obras y caídas de Lucero, entre comillas. La vida, obras y caídas de Lucero, el ángel más poderoso que jamás haya existido. El ángel más poderoso que jamás haya existido y que hoy es conocido como Satanás. Y que hoy es conocido como Satanás. Voy a, si se trazan, quiero que tomen una foto, haga eso porque les voy a pasar porque vamos muy retardados. Así que se pondrán al día. Este vídeo lo pueden ver o yo. Está grabado. Grabado. ¿Ustedes no lo están repitiendo los vídeos? Ahí están. Entonces ahí está el Cristo, ¿vale? Dentro de la satanología estudiaremos su existencia. Dentro de la satanología estudiaremos su existencia, su personalidad, su origen, su existencia, su personalidad, su origen, sus nombres, su carácter, su existencia, su personalidad, su origen, sus nombres, su carácter, sus actividades, sus nombres, su carácter, sus actividades, su oposición a Dios, y su destino final. Su destino final. Voy a dejarlos aquí, ¿vale? Para que escriban. Por lo tanto, entonces vamos a empezar entrando en una rama que es una rama de la teología sistemática. Recuerden que yo les explicaba que la teología sistemática es como un árbol. Estamos viendo ramas, hemos visto ya muchas de esas ramas. Pues esta es una rama de la satanología, creo que también está dentro de la de demonología, ¿vale? Es una rama, el árbol tiene una rama, pero esa rama tiene más ramas, más ramitas, ¿ves? Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar ahora sobre este ser. Entonces estudiaremos su existencia. ¿Es real? ¿Ustedes creen que el diablo es real?
Pero hay muchas fuerzas afuera que no creen que es real. Uno les empieza a hablar y no creen que el diablo existe. Y a él les interesa, les conviene creer de que las personas crean de que él no existe. Es más, lo hace así de esa manera, a propósito, para que él piense. Porque es más fácil tenerlos así engañados de esa manera para poderles hacer daño. Entonces, ¿es verdad que existe? ¿Su personalidad es una persona? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero es una persona. La gente cree que es que necesita tener un cuerpo para ser persona. No, el Padre es espíritu, ¿es una persona? Claro, el espíritu es una persona, la segunda persona, tercera persona. ¿Me está entendiendo? Como decía Descartes, dice, pienso y luego existo. Pienso y luego existo. Por lo tanto, no necesitas de tener un cuerpo para ser una persona. Un perro tiene cuerpo. ¿Es una persona? No. ¿Vale? Porque no piensa, no razona. Necesita razonar. Entonces los espíritus, estos espíritus y Satanás, pues sí razonan, piensan, deciden. Pues ellos, claro que son una persona. Su origen, vamos a estudiar su origen. Sus nombres, sus caracteres, sus actividades, su posición, y deje como título para la otra semana la existencia de Satanás, primer punto. Escriben esta parte, lo terminamos ahí. Piensen en esto, quiero que piensen a pensar en estos últimos puntos que estamos a dejar porque es lo que nos vamos a introducir la otra semana. A medida que la humanidad se desarrolla y la ciencia se aumenta, a medida que entonces el primer punto es el número romano, ¿no? Ponlo ahí. La existencia de Satanás. A medida que la humanidad se desarrolla y la ciencia se aumenta, le es más difícil a la gente creer en la existencia de Satanás. A medida de que la humanidad se desarrolla y la ciencia se aumenta, le es más difícil a la gente creer en la existencia de Satanás. Más difícil. Cada vez es peor. Pues vamos a dejarlo por hoy aquí, porque quiero ser respetuoso con el tiempo, ¿vale? Vamos a orar. Quiero que durante esta semana empiecen a pensar sobre este punto que vamos a entrar. Ustedes mismos se darán de cuenta de que hay muchas personas allá afuera que no creen en Dios, y cuando uno les habla del diablo, tampoco quieren saber nada porque no creen nada. Esto es una metáfora para ellos. ¿Sí me entiende? Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé revelación durante esta semana. Queremos pedirte que tú nos des revelación con tu Santo Espíritu, nos ayude a comprender y a entender, Señor. Porque vamos a empezar a estudiar un temas profundos y queremos que tú seas tú acompañándonos en todo tiempo y revelándonos, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros familiares y guarda, Señor, todo lo que tenga que ver con todos nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que están aquí y oramos también por los que nos están viendo allí a través de la internet, Señor, que tú los bendiga. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.